Valeria Conte McDonald, acá en Fundación Santander. Bienvenida a Antes y Después del Arte. La verdad que este lugar es mágico. Qué lindo trajiste las montañas de la Patagonia acá a esta sala en Buenos Aires. Es algo alucinante lo que estamos viviendo. Felicitaciones. Muchas gracias. La Patagonia ya llegó a Buenos Aires, a la Fundación Santander. Claro, porque si bien naciste en Buenos Aires, hace más de 20 años ya estás viviendo en San Martín de los Andes, ¿no? Donde desarrollaste toda esta poética, que comenzaste primero con el dibujo en Buenos Aires y cuando te fuiste a vivir allá asentaste mucho más, ¿no? Esta práctica del dibujo en 3D. Yo considero que mi obra empezó allá en San Martín. Eh, y, y estuvo muy ligada a la experiencia de encontrarme con ese paisaje tan infinito, tan enorme. Eh, y bueno, cuando uno llega allá decís, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Con esto tan grande. Y, y bueno, un poco lo que empecé a hacer fue utilizarlo como soporte al mismo paisaje. He leído muchas veces en entrevistas tuyas que remarcás esto de lo colectivo. El arte para vos es en lo colectivo. Sí, primero porque, bueno, estar alejada de la gran ciudad, si no generas redes de colaboración, prácticamente no haces, digamos. Y sobre todo también por la característica de mi trabajo, ¿no? Que son como grandes instalaciones que requieren técnicos en determinadas situaciones o especialistas que tal vez no son los especialistas del arte, ¿no? Puede ser, no sé, no sé, alguna persona que conozca el campo, que conozca el cielo, que conozca la montaña, determinados oficios. Por suerte en San Martín de los Andes se generó una lindísima red de colaboración y una plataforma de diálogo sobre el arte. Bueno, generamos muy en conjunto, muy en colectivo. También me parece interesante que muchas de las acciones que vos haces se producen en el momento cuando la luz se va, como esas ganas de atrapar el último rayito y también estar en ese filo entre la luz y la oscuridad. Sí, me interesa esa idea de la oscuridad y de develar la oscuridad o de manifestar la oscuridad a partir de, sí, o ponerla o contrarrestarla con la luz, ¿no? Los juegos de sombras, las dimensiones que aparecen en el momento en que nos transformamos en sombras, los planos, o sea, la tridimensión que se aplana, todo eso me interesa un montón. Y las luces y las sombras también que hay en las personas, ¿no? También refleja eso de alguna manera. Sí, 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 mi trabajo tiene algo muy onírico, creo, y en ese sueño las luces y las sombras aparecen, ¿no? Aparecen como, no como algo bueno ni como algo malo, sino como algo que nos constituye. Acá en Santander podemos ver de alguna manera una síntesis de tu recorrido de los últimos años. Y me parece también muy interesante este trabajo que has hecho a través del hilo. Bueno, el hilo sintetiza al dibujo. Me gusta pensar el hilo como dibujo, ¿no? Como línea. Y el frío trae al paisaje, ¿no? Por eso hilo frío. Me gusta utilizar la línea del hilo que me permite la línea recta y la línea del alambre me permite como esa línea más orgánica, ¿no? Entonces muchas veces combino como el hilo con el alambre. Y hay algo siempre teatral en estas propuestas que presentás, en estas instalaciones. Sí, fue paulatino eso en mis años de trabajo, como que me fui literalmente metiendo adentro de los dibujos y en un momento pasó a partir de esta obra Que el cielo sea el fondo, que el dibujo ya no era de por sí, sino, o sea, la obra no era el dibujo solo, sino era conmigo adentro. Y bueno, después empecé a involucrar a otros performers, a otros actores, dialogar con otras disciplinas, con los campos sonoros, más con las escénicas.
Y estoy sumergida en ese mundo, estoy La sumergida en eso. imaginación, ¿no? A partir de la imaginación aparece todo esto, porque eh, los recursos que utilizás son mínimos, pero evocan una cantidad de imágenes impresionantes, ¿no? Sí, sí, hay mucho de ese lugar del imaginario, como te decía antes, onírico, o ese imaginario fantasmagórico, ¿no? que me habita bastante. Un poco las ánimas, estos diamantes podrían ser como esas ánimas que están escondidas en estas montañas. Lo mismo con los personajes que aparecen en las performances. Me interesa un montón esto de lo animado y lo inanimado, ¿no? Como que el dibujo empezó a animarse. Primero la línea salió del soporte, después ocupó este espacio, ocupó el espacio y lo habitó con el paisaje. Y ahora se transformó estos mismos dibujos en unos seres que están animados con su propia vitalidad, una vitalidad distinta a la humana. Siempre estás ahí poniéndole el cuerpo. Sí, sí, sí. Entiendo el hacer como un hacer físico, me cuesta como ponerme en otro lugar. Necesito tener herramientas en la mano, necesito tener alambre y necesito tener espacio para abarcar, digamos, ¿no? Es mi manera de crear, ¿no? Me cuesta no poner el cuerpo cuando se me ocurre una idea. Lo primero que tengo que hacer es como poner el cuerpo para que la idea se materialice. Mi obra está muy ligada a la escena, entonces, bueno, para mí era importante mostrar que mucho de lo que vemos acá son vestigios de otras performances, son trajes, son esculturas, pero que están aplicadas a la escena. Y bueno, y lo más conmovedor para mí es que, como contaba de esta vuelta de espiral, que hace ya 20 años que vivo, 21 años que vivo en San Martín de los Andes, gran parte de la obra que realicé la muestro acá y siento que es un momento de haber cosechado, es un momento de cosecha de estos años de obra y el regalo de ofrecerlo acá a una cuadra de la casa donde yo nací, en Garay Balcarce, Justo, o qué sea, significativo. donde vive actualmente mi mamá. Es muy conmovedor que haya coincidido con este tiempo. Cerrar un ciclo. Sí, un cierre de ciclo completamente. Bueno, felicitaciones. Ah, que Muchas es increíble gracias. esta muestra. Muchísimas gracias. Estoy acá con Jimena Ferreiro, la curadora de este proyecto Hilo Fino que se está presentando en el contexto del primer premio que la Fundación Santander le da a las artes visuales. Y bueno, cuando se lanzó la convocatoria, Valeria me dijo, ¿y si nos presentamos? Y en cuanto me empezó a contar un poco sus ideas, yo recuerdo que le dije, no sé, me parece que hay altas chances. Sí, tuvimos ahí como una mutua intuición, porque como verás, el trabajo de Valeria, que trabaja en la síntesis entre estas dualidades, entre luz y sombra, interioridad y exterioridad, intemperie y refugio. Y también recordemos algunas de las características de la obra, que por ejemplo es la sustentabilidad. Con muy pocos recursos logra unos resultados maravillosos, ¿no? Sí, exacto. Valeria Conte McDonald suele decir que hace 22 años atrás, cuando se radicó en San Martín de los Andes, la Patagonia, decantó su proceso como artista, ¿no? Ella está formada en la Escuela Nacional Porredón, Sí. Frilidiano Porredón, hoy ex UNA, actual UNA. Es compañera de una generación muy pujante de artistas, la mayoría de ellos, como Gaspar Acebo, como Tomás Espina, como Martín Cordiano, y etcétera, están muy ligados a la expresión del dibujo como matriz, como acción regente. Claro, y ella empezó también, ¿no? A partir del dibujo. Exactamente, y entonces este encontrarse
con la inmensidad del paisaje patagónico. Eso provocó una transformación en su práctica artística, pero que está íntimamente ligado con el dibujo. Lo que sucede es que ese dibujo se volvió corpóreo, se volvió transitorio o temporal, y apareció como vinculado sistemáticamente con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y siempre Entonces, tensión. en tensión hay una relación no romantizada, hay una relación de bravura, digamos, de resistencia, de perseverancia, también de mucha fuerza física, porque, bueno, finalmente son las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar el trabajo de Valeria realmente como situado en unas coordenadas que son muy diferentes a las que vivimos acá en Buenos Aires, entre otras cosas porque su obra está hecha de tiempo, está hecha de paciencia, de procesos muy largos que también están vinculados con lo estacional. Te quería preguntar eso precisamente, como investigadora y como curadora de arte especializada en arte argentino, ¿cómo observás el trabajo de Valeria? Y a mí me parece de una enorme, de un gran compromiso, de honestidad y de realmente una consecuencia o un trabajo que está fuertemente anclado en la experimentación y en la experiencia, digamos, que es algo que vos sabes es la raíz del arte de la vanguardia, la Sí. experiencia, ese arrojo, ese pensar que no sabemos hacia dónde va, pero estamos en proceso de algo, y Valeria es muy paciente frente a eso, ¿no? Y también a partir de las fallas, ¿no? No me salió Exacto, bien, se me cayó la pared como le había pasado la primera vez que total. trabajó, ¿no? con esta casa de hielo. Bueno, voy a buscar la forma y así encontró el método. Absolutamente, es como, exacto, desde el error, desde el fracaso, desde la falla, desde lo próximo, aquello que tiene a mano, pero lo que tiene a su favor, además de mucha destreza técnica y de mucho conocimiento de materiales, es su poética. Y estas retículas, ¿no? Exacto, y en estas formas que finalmente flotan, que son ingrávidas, que también son un poco fantasmales. El Hay nivel algo poético. cadavérico también, ¿no? Porque decíamos, cómo hacer desaparecer un barco tiene algo, incluso de una trama medio ¿Perversa? policial. Sí, lo siniestro está, Valeria siempre dice que lo siniestro está. Creo que también tiene que ver con aquello que no dominamos, ¿no? Que cuando nos salimos de las grandes urbes, donde los servicios y más o menos la vida está sostenida desde que bajo y tengo una tienda al alcance. Bueno, vivir en la inmensidad también es perder un poco los parámetros de seguridad y por lo tanto la vida, no te digo que se expone permanentemente al riesgo, pero sí es verdad que las coordenadas de vida son otras. Entonces, lo siniestro también aparece en las fábulas, aparece en la mitología, en todo lo que trae la sombra. En esta exposición, que no la definimos como una retrospectiva ni por asomo, pero sí hay algunas entradas Una para... síntesis, ¿no? De su trabajo. Es un buen término. Sí, hay algo que quisimos como dar cuenta de un procedimiento, ¿no? Como de un sistema. Entonces, hay algunos de los hitos de estos últimos 20 años de vida patagónica. Y acá entonces que estamos viendo que es barro, piedras. Bueno, es interesante porque acá Valeria lo que hizo es recuperar la memoria de las técnicas de autoconstrucción. Ella, mientras hacía sus arquitecturas de hielo, en la conquista de lo inútil, en paralelo estaba construyendo en barro su casa, ¿no? Así que Claro, esto que a partir de la psicomagia citó su casa para que después se convierta, se materialice. Exacto. Bueno, y acá de alguna manera Exacto. vemos el proceso. Sí, 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 hay algo, sí, como psicomágico y de memoria de los materiales,
Entonces, que ahí se cruza lo ancestral, por supuesto, de una técnica que está instalada en el territorio desde hace siglos, y también la memoria afectiva y la propia historia familiar, ¿no? O sea, lo fuerte, imaginemos lo que es levantar las paredes de tu casa. Y entonces, esta es una mezcla de principalmente tierra, que además permitió hacer un pequeño ritual de traslado de tierra de San Martín de los Andes con Tomás Campbell, que fue su pareja por casi 22 años. Es un proyecto que también concibe lo solidario, ¿no? Total, es que Valeria está un poco como a caballo entre varios sistemas del arte, ¿no? Ella está, por supuesto, inscripta en esto que somos este mundo profesional de la ciudad de Buenos Aires, pero también su trabajo tiene la agencia de formas anteriores del arte, ¿no? Y que, entre otras cosas, tiene que ver con, vos decías, la experiencia comunitaria y también la acción solidaria. También esto de evocar, ¿no? Tenemos de repente un poquito de la Patagonia en Buenos Aires, en esta sala fabulosa de Fundación Santander. Sí, sí, queríamos que es bueno pensarlo como una evocación, porque hay una idea que sobrevuela y que no tiene que ver con el naturalismo o con lo representacional, sino que ella dice que la montaña la habita y hay algo que sucedió ahí con ese encuentro que fue muy transformador. Entonces, esto es una síntesis de, bueno, de esos espíritus que habitan en lo alto, ¿no? Por lo cual, en verdad, es un sistema múltiple, ¿no? Porque ustedes verán que en la parte superior hay una especie de forma que parece suspendida de alambre, que establece una línea promedio que es un horizonte. Por arriba están los picos, por abajo están los picos, después está el basamento de la montaña y después este piso fabuloso replica, porque hay momentos en donde cuando impacta la luz aparece el reflejo, entonces son permanentemente múltiplos y múltiplos. Y es eso, como jugar con la fuga, con la suspensión, como Con lo con lo que fantasmal. total. Y con el dibujo también, ¿no? Porque finalmente para ella esto es dibujar en el espacio, ¿no? Ella dice que puede pensar con una pinza en la mano, ¿no? O sea, hay un reemplazo del grafito por el alambre, el alambrón y el hilo. Eh, y ese otro instrumental que es casi como una prótesis de su mano, que es la pinza, ¿no? Con la cual modela, sujeta, ata, esculpe. Y también, dado que esta arquitectura preciosa es un escenario, porque está pensada como una caja a la italiana. Muy teatral. No, total. Aparte está suspendida porque después su trabajo se alimenta de los títeres, de las marionetas, del teatro de sombras. O sea, hay muchas referencias artísticas de Oriente y de Occidente, pero también, si la proyección se apaga, es un sitio para que también la Fundación pueda utilizar para otras programaciones que pueden estar en sintonía o pensado por nosotras o no. A mí me gusta como intentar acercar siempre universos que parecen como alejados, ¿no? Me parece que ahí hay una acción pedagógica y además es una responsabilidad. De esa manera se multiplica. ¿No? Que está en el medio. Y vos sabés que somos mediadoras, estamos como exactamente en el medio de todo. Bueno, felicitaciones, la verdad que es una muestra increíble. Qué bueno que va a estar tantos meses. Recomendamos a todos que no se la pierdan, que vengan de los países vecinos, de las provincias, pero tienen que venir porque realmente es una muestra muy poética y que no los va a defraudar. Sí, bueno, gracias, Mariana.